Miguel despertó antes de que el sol apareciera en el horizonte, con el corazón palpitándole de emoción y una leve ansiedad que no conseguía explicarse. Tenía la intención de llevar a Centella, su caballo estrella, a un ligero entrenamiento matutino antes de la gran carrera de dentro de 2 días. El aire alrededor del establo estaba fresco, podía oler la hierba húmeda y el suave aroma del heno recién esparcido. Mientras caminaba hacia la puerta principal, notó que algo no estaba bien. El portón se encontraba medio abierto, con señales de que alguien había forzado la cerradura. Un cosquilleo de alerta le recorrió el cuerpo y apresuró el paso. Al asomarse al interior del establo, sus ojos se posaron en el lugar exacto donde Centella solía asomarse con curiosidad. El box, normalmente bien cerrado, estaba vacío. La madera de la puerta mostraba profundas marcas y clavos levantados. Miguel se acercó lentamente, incrédulo. Miró alrededor buscando alguna señal de su caballo, esperando en vano encontrarlo en otro rincón, quizá asustado. Pero el silencio era absoluto, un silencio que apretaba el pecho. Con los nervios a flor de piel, sacó su celular y llamó a Javier. Entre un temblor nervioso, le contó lo sucedido. Centella había desaparecido. No se trataba de un descuido o de que el caballo se hubiera soltado. Había evidentes indicios de que alguien había forzado la puerta. Javier, su entrenador de confianza, respondió con la voz aún ronca de quien se acaba de despertar, pero bastó oír la urgencia de Miguel para prometer llegar en pocos minutos. Miguel esperó junto a la entrada, incapaz de quedarse quieto. Dio varias vueltas observando los demás boxes, esperando encontrar alguna otra prueba de lo ocurrido. Varios mozos de cuadra se acercaron con el ceño fruncido, preguntando qué pasaba. La confusión se transformó en una oleada de incredulidad e indignación. ¿Quién se atrevería a llevarse a un campeón tan reconocido? ¿Con qué propósito? El pequeño grupo revisó cada rincón, llamando al caballo por su nombre, intentando convencerse de que aquello quizá fuera una mala broma. A los pocos minutos llegó Javier en su camioneta. Bajó de un salto y, al ver la puerta rota, frunció el ceño con expresión sombría. Conocía a Centella casi tanto como Miguel, y entendía que el caballo era mucho más que un simple animal de carreras. Representaba el trabajo de años, la gran esperanza de todos en el establo y, sobre todo, el sueño de Miguel. Sin perder un segundo, Javier llamó a la policía para reportar el robo. No tardó en hacer su aparición el inspector Ramírez, un hombre de porte serio y mirada analítica. Llegó acompañado de 2 agentes y se puso a inspeccionar la escena con minuciosidad. Ramírez alzó la mano pidiendo silencio y dio un vistazo rápido pero agudo a todo el establo, revisando los cerrojos rotos y la tierra removida. Preguntó a Miguel y a Javier detalles sobre los horarios, quién solía entrar y salir, si había cámaras o si habían notado algo extraño las últimas semanas. Miguel contestó a todo lo mejor que pudo, aunque en su cabeza solo resonaba la misma preocupación. La carrera estaba a 2 días y no podía imaginar otro caballo corriendo en vez de Centella. Para él, cancelar la participación o reemplazarlo no era opción. Quería encontrar a su compañero de carreras y asegurarse de que estaba sano y salvo. Cuando Ramírez concluyó la primera inspección, se acercó a Javier y a Miguel. Con un tono calmo pero firme, habló de la posibilidad de que esto fuera obra de una banda organizada que se dedicaba a robar caballos de gran valor, ya fuera para pedir rescates o para sacarlos del país. Pónganse en lo peor, advirtió con franqueza. Pero no descarten nada, podrían querer doparlo o retenerlo hasta que pase la competencia. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Miguel. La sola idea de que alguien usara a Centella con fines tan retorcidos le revolvía el estómago. Viendo que el inspector empezaría a tomar declaraciones detalladas y levantar actas, Miguel sintió una urgencia incontrolable por actuar de inmediato. Sí, necesitaban la ayuda de la policía, pero quedarse esperando le parecía inconcebible. Sin dudarlo, jaló a Javier a un lado y le propuso salir a buscar pistas por los caminos aledaños. Javier dudó un instante, consciente del riesgo de interponerse en investigaciones policiales, pero al ver la desesperación en la cara de Miguel, asintió con un gesto decidido. Mientras caminaban hacia la camioneta de Javier, notaron huellas de neumáticos en la zona de la entrada principal, demasiado marcadas para ser de un simple visitante.
También había rastros de herraduras que parecían propias de un caballo que hubiese resistido al que lo guiaba. Eso encendió de nuevo el impulso en Miguel. Si Centella se había resistido, quizá no habían llegado lejos. Javier y Miguel emprendieron la marcha por la carretera que rodeaba los prados vecinos. Javier conducía intentando mantener la calma, mientras Miguel, con el mapa en mano, marcaba los lugares donde podría haber un escondite improvisado. Llamó a algunos colegas de establos cercanos, a amigos que trabajaban transportando caballos para competencias, con la esperanza de que alguno hubiera visto algo sospechoso. Pero nadie tenía información concreta. Los minutos parecían pasar con lentitud insoportable mientras avanzaban. El cielo se volvía de un azul cada vez más claro, anunciando que el día ya estaba en plena marcha. Iban revisando entradas de fincas y caminos secundarios, a veces deteniéndose para observar huellas en la tierra suelta. A mitad de la mañana, Javier y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. El cansancio mental comenzaba a acumularse, y aunque ninguno quería admitirlo, sentían que rastrear por su cuenta podría ser en vano si no llegaban a una pista firme. En un recodo de la carretera polvorienta, se asomó una vieja cerca de madera con algunas tablas sueltas. A un costado se veía un trozo de tela arrugado. Al bajar y revisarlo, Miguel lo reconoció de inmediato. Era parte de la manta que Centella solía llevar en las mañanas frías. El hallazgo detonó un aluvión de emociones. Una mezcla de enojo, esperanza y determinación lo embargó de tal forma que tuvo que hacer un esfuerzo por no gritar de rabia. Javier colocó la mano en su hombro, en un intento de infundirle calma. Si esa manta estaba allí, quizá iban en la dirección correcta. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La búsqueda se había prolongado más de lo esperado. Miguel no quería detenerse, ni siquiera para comer algo. Sus pensamientos giraban en torno a la idea de que cada minuto que pasaba podía significar un peligro mayor para Centella. Javier, viendo al joven tan tenso, insistió en que pararan un momento para trazar un plan más claro. Sin embargo, bastó un cruce de miradas para entender que ni uno ni otro se darían por vencidos. No podían dejar que la noche les quitara la posibilidad de encontrar a su caballo. Mientras el atardecer daba paso a sombras cada vez más alargadas, Miguel puso atención en los detalles del camino. Arbustos movidos, ramas rotas o huellas que se extendieran hacia algún camino de tierra. En cierto punto, notaron que las marcas de neumáticos se desviaban de la carretera principal para internarse en un sendero cubierto de vegetación. Al ver el rastro, los dos se miraron con renovada energía. Encendieron las luces altas de la camioneta y avanzaron lentamente, sintiendo la adrenalina bullir. El sendero era estrecho, y los faros apenas iluminaban unos metros adelante. Miguel descendió para apartar ramas caídas en algunos tramos, mientras Javier controlaba el volante con paciencia. Tras varios minutos, el camino se abrió a un claro donde se alzaba una cabaña vieja, de paredes desvencijadas y techo oxidado. Un candado brillante en la puerta desentonaba con la apariencia ruinosa del lugar, y eso los puso en alerta inmediata. «¿Crees que...?» susurró Miguel, su voz cargada de expectativa. Javier entrecerró los ojos, intentando discernir si se escuchaba algún movimiento en el interior. La puerta parecía herméticamente cerrada y no se veía luz en las ventanas. Sin embargo, la presencia de ese candado nuevo indicaba que alguien había estado allí hacía poco. La última luz del día se extinguía mientras la camioneta se detenía frente a la cabaña. Miguel y Javier intercambiaron una mirada seria y decidida. El corazón de Miguel latía con tanta fuerza que apenas podía oír otra cosa que el golpeteo de la sangre en sus oídos. Javier se pasó la mano por la frente, secando el sudor frío que le corría, y asintió con la cabeza. Ninguno estaba dispuesto a rendirse, aún sin saber si dentro los esperaban respuestas o un nuevo peligro. Habían pasado horas desde el descubrimiento de la desaparición de Centella, y cada instante sumaba a la urgencia. Se bajaron lentamente del auto, procurando no hacer ruido. Un presentimiento silencioso recorría el lugar, dándoles a entender que algo turbio podía estarse ocultando tras esas paredes maltratadas. Encontraron una cabaña en ruinas con un candado recién colocado en la puerta. Miguel y Javier se miraron con determinación. ¿Podría estar Centella allí adentro? El capítulo termina con ellos bajando del auto, corazones palpitantes, listos para investigar. Con cautela y los latidos fuertes en el pecho, Miguel avanzó hasta el candado nuevo que protegía la puerta de la cabaña.
Notó las marcas de óxido en la cadena y el polvo en la madera rota. Todo, excepto el candado, lucía viejo y abandonado. Él y Javier intercambiaron una mirada silenciosa, y con un suave empujón, Miguel comprobó que la puerta no cedería. Escucharon ruidos secos en el interior, como pasos apresurados que se alejaban. Se les erizó la piel. Con un leve gesto, Javier señaló una ventana sucia y semirrota a un costado. Se acercaron despacio, agachándose para no ser vistos. El silencio que les acompañaba hacía que pudieran oír el crujir de las hojas bajo sus zapatos y hasta el propio palpitar de sus corazones. Miguel, conteniendo la respiración, se incorporó apenas lo suficiente para echar un vistazo. A través del vidrio manchado se distinguían un par de muebles viejos, cajas apiladas y ninguna señal de centella. Sin embargo, adentro se escuchaba a alguien hablar en voz baja. Una sensación amarga lo invadió al no ver rastro de su caballo. Dio unos pasos hacia atrás y murmuró a Javier: «No parece haberlo traído aquí, pero hay alguien adentro». Javier asintió, preguntándose si valía la pena arriesgarse a entrar sin apoyo. Pensó en llamar al inspector Ramírez, pero al ver la desesperación en los ojos de Miguel, supo que al menos debían intentar algo. Con movimientos cautelosos, rodearon la cabaña hasta dar con una puerta trasera desvencijada. Cuando se disponían a abrirla, escucharon que la puerta delantera rechinaba. Dos hombres salieron al pequeño porche. Los dos vestían ropas gastadas. Uno de ellos sujetaba con fuerza algo bajo la chamarra, quizá un arma. Enseguida advirtieron la presencia de Miguel y Javier, que se habían quedado inmóviles entre la maleza. Uno de los sujetos gritó: «¿Quiénes son? ¡Lárguense de aquí!». Miguel no estaba dispuesto a irse sin respuestas, así que avanzó un paso con la voz temblorosa de furia. «Busco a mi caballo. ¿Dónde lo tienen?». El hombre más corpulento frunció el ceño y alzó la voz. «¿De qué demonios hablas? Aquí no hay ningún caballo». En respuesta, Javier se adelantó en un intento de calmar la tensión. «Tranquilos, solo queremos saber si han visto un caballo». Un pura sangre marrón desapareció del establo de Miguel. El segundo hombre, enjuto y de mirada torva, soltó una carcajada burlona. «No sé de qué hablan, pero les aseguro que más les vale largarse». El tono amenazador no hizo sino encender más la ira de Miguel. Sintió cómo el pecho se le oprimía. El mero pensamiento de que ellos tuvieran algo que ver con la desaparición de Centella le resultaba intolerable. Se adelantó con los puños apretados. «Díganme la verdad, ¿lo tienen aquí o en algún otro lugar?». El hombre corpulento retiró la mano de su chamarra, mostrando el cañón de una pistola con gesto intimidante. «Les di la oportunidad de largarse, no insistan». Javier jaló a Miguel por el brazo, retrocediendo, consciente de que estaban en desventaja. Los dos hombres bajaron los escalones de la cabaña sin apartar la mirada hostil de ellos. El corpulento masculló algo por lo bajo. Parecía nervioso, como si no esperara encontrarse con intrusos. Miguel entendió que debían salir antes de que la situación se volviera irreparable. Dio 2 pasos hacia atrás con el corazón desbocado y una rabia ardiendo en su interior. En un momento de confusión, cuando los dos sujetos intercambiaron unas palabras, Miguel notó que uno de ellos se pasaba un teléfono de mano en mano, como revisando una información urgente. Se escuchó un leve sonido, tal vez una notificación. Con un impulso temerario, Miguel se lanzó para tratar de arrebatarles el aparato, esperando encontrar datos que confirmaran sus sospechas. El hombre más bajo reaccionó con un grito furioso, forcejeando con Miguel. Mientras tanto, el corpulento levantó el arma, obligando a Javier a hacerse a un lado, incapaz de intervenir sin poner en riesgo la vida de todos. Hubo un instante caótico donde Miguel y el hombre se zarandearon, pisando con fuerza el polvo que se arremolinaba a sus pies. Alguien soltó un golpe a ciegas que rozó el pómulo de Miguel, haciéndolo tambalear. De pronto, Javier corrió para empujar a ese sujeto y separarlo de su amigo. El tipo se tambaleó y dejó caer el celular en medio de la trifulca. Fue todo cuestión de segundos. Miguel lo recogió con velocidad, y Javier aprovechó para tirar de su brazo y sacarlo de allí, mientras el otro matón apuntaba con la pistola y gritaba maldiciones. Salieron corriendo hacia la camioneta, esquivando un par de disparos al aire. Subieron de un salto, y Javier arrancó con un chirrido de llantas que levantó polvo por todo el camino. Sentían la sangre arderles en las venas y el pulso desbocado.
Al mirar por el espejo retrovisor, vieron a los hombres corriendo tras ellos unos metros, gritando amenazas, antes de darse por vencidos. Con la adrenalina a una flor de piel, Miguel observó el teléfono que sujetaba con tanta fuerza. «Es de uno de esos tipos», susurró, casi incrédulo de haberlo obtenido. Javier, respirando agitadamente, asintió y se apresuró a meterse en un camino alterno, asegurándose de que no los seguían. Se estacionó en un descampado junto a unos árboles. El silencio repentino los abrumó por un instante. Los dos se quedaron en el auto, mirándose con gestos cansados. Miguel pasaba los dedos por la pantalla bloqueada, buscando algún modo de acceder a los mensajes. Después de unos segundos, logró encontrar un chat abierto, como si el celular no tuviera clave o se hubiera desbloqueado accidentalmente durante la pelea. Leyó en voz alta fragmentos sueltos de una conversación reciente. Mencionaba números, horarios e incluso la fecha de la gran carrera. Javier tragó saliva, sintiendo que sus peores sospechas podrían hacerse realidad. «Esto no es una coincidencia», dijo con voz queda. «Claramente saben de Centella». La luz tenue del atardecer volvió a pintarse en el horizonte, dándoles apenas tiempo para darse cuenta de que el día volvía a escapárseles sin resultados concretos. Miguel bajó del auto con la cabeza dándole vueltas. Necesitaban pensar con claridad y decidir qué hacer con esa información. Revisó más mensajes y encontró referencias confusas a un posible rancho o punto de encuentro, pero no se mencionaba con exactitud el lugar. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Javier salió también, frotándose la nuca. Ambos recordaron que Ramírez, el inspector, los había alertado sobre la posibilidad de una banda de secuestradores. Ahora tenían en sus manos un teléfono que podría revelar todo un plan mayor. «Hay que informar a Ramírez», dijo Javier, mirando a Miguel con un semblante preocupado. «Sin duda va a requerir las pruebas de este teléfono». Miguel respiró hondo. «Lo sé, pero no puedo quedarme esperando mientras la policía hace su trabajo. No si hay información que indique dónde podría estar Centella». Revisó más a fondo el historial de llamadas y descubrió un contacto con un nombre en clave. Le temblaban los dedos al abrir los últimos mensajes enviados. Contenían frases como «agenda lista», «no fallar» y «días contados». Claramente, todo apuntaba al día de la carrera. Javier le puso una mano en el hombro. «Hicimos bien en escapar. Eso podía haberse puesto muy feo». Miguel asintió con el ceño fruncido, preocupado por la seguridad de ambos y sobre todo por la de su caballo. Sabía que el robo de Centella no era obra de simples ladrones. Había algo mucho más calculado detrás, y cada segundo que pasaba, las probabilidades de recuperarlo sano y salvo se reducían. Se quedaron un rato en silencio, organizando lo que habían descubierto. Eventualmente, sin pensarlo dos veces, Miguel decidió mandar su ubicación a Ramírez y avisarle que tenían evidencia en un teléfono que apuntaba a un plan mayor. El inspector contestó casi de inmediato, pidiéndoles que se reunieran con él lo antes posible. Miguel le describió la cabaña, el enfrentamiento y la huida. Ramírez prometió enviar una unidad a revisar la zona, pero insistió en que se vieran para analizar el contenido del celular con más calma. Javier volvió al volante y, con más discreción, retomaron el camino al poblado vecino, sintiéndose algo aliviados de haberse distanciado de ese sitio peligroso. Las farolas de la carretera se encendieron a medida que avanzaban, y cada rayo de luz les recordaba que la noche ya estaba encima. Miguel no dejaba de comprobar el chat en el teléfono, rastreando pistas, una y otra vez. Varias conversaciones enigmáticas parecían indicar que los captores podrían trasladar al caballo de un lugar a otro para evitar ser descubiertos. El silencio entre ambos se rompió cuando el celular volvió a vibrar en manos de Miguel. Miró la pantalla con la respiración contenida. Apareció una notificación, sin nombre de contacto, pero el mensaje era corto y heló su sangre. Sus ojos se clavaron en Javier, quien sintió el peso de la mirada. «¿Qué dice?», preguntó Javier con la voz contenida. Miguel leyó en voz baja, casi sin aliento. «Muevan al caballo antes del amanecer». Al escuchar la notificación que exigía mover al caballo antes del amanecer, Miguel y Javier sintieron que el tiempo los acosaba por todos lados. Eran cerca de las 5 de la madrugada cuando llamaron de inmediato al inspector Ramírez para ponerlo al tanto.
La voz áspera del inspector sonó más urgida que nunca al teléfono, pidiendo que se reunieran todos en la comisaría a primera hora. Miguel y Javier partieron sin demorar, los ojos irritados por la falta de sueño, el corazón aún palpitando por la desesperación de hallar a Centella. Cuando llegaron, el cielo apenas comenzaba a aclarar en tonos grises, todavía más cerca de la noche que del día. Dentro de la comisaría, un detective de rostro cansado los condujo a una pequeña sala donde Ramírez revisaba papeles y mapas esparcidos sobre una mesa. El inspector levantó la vista en cuanto entraron y saludó con un gesto rápido de la mano, indicándoles que se aproximaran. Ese teléfono que recuperaron, comenzó diciendo con gravedad, contiene mensajes que apuntan a un posible paradero del caballo. Hemos rastreado las conversaciones y creemos que los secuestradores planeaban salir con el animal esta misma madrugada. El detective, un hombre delgado que lucía un chaleco oscuro, señaló un mapa pegado a la pared. En él, varios puntos estaban marcados con pequeños alfileres de colores. Hemos reducido las zonas potenciales a unas cuantas fincas y ranchos donde suelen mover caballos de alto valor. La mayoría son propiedad de terceros, pero hay un lugar en particular, un rancho a las afueras, que coincide con el horario mencionado en los mensajes. Miguel se inclinó sobre el mapa. Sintió un nudo en el estómago al confirmar que el rancho estaba lejos, en un área poco transitada donde habría 1000 escondites posibles. Al mismo tiempo, Javier, con la voz apremiante, mencionó haber escuchado rumores recientes de que algunos apostadores estaban planeando movimientos sospechosos antes de la carrera. Hablaban de grandes sumas de dinero en juego, explicó. Podría haber alguien intentando amañar la competencia. Centella es el favorito para ganar, y si no aparece o no está en condiciones, los demás participantes ganarán fortuna en apuestas. Ramírez asintió con lentitud, como si una parte de él ya hubiese llegado a esa misma conclusión. Decidió entonces dividir esfuerzos. Ordenó a 2 unidades salir hacia un sector distinto, mientras que él, Miguel y Javier se encargarían del rancho que el detective había indicado en el mapa. El plan era acercarse con cautela y no alertar a los posibles criminales. Minutos después, la pequeña caravana emprendió camino. Miguel y Javier iban adelante en la camioneta de Javier, con Ramírez siguiendo de cerca. El trayecto los condujo por una carretera en dirección a las zonas rurales. El cielo, ahora tornándose pálido, dibujaba contornos de árboles y llanuras cubiertas por la neblina matutina. Esa penumbra difusa aumentaba la tensión. A cada curva, Miguel se preguntaba si estarían a punto de encontrar un rastro, o si por el contrario, llegarían demasiado tarde. Tras un rato de conducir en silencio, se toparon con un desvío apenas señalizado que conducía a un camino polvoriento y estrecho. El aire era frío y húmedo, y a medida que avanzaban, los faros cortaban la niebla, revelando tramos de tierra con huellas de neumáticos. La señal en los celulares se volvía intermitente, y no podían arriesgarse a quedar incomunicados por completo. Ramírez, desde su auto, les indicó con luces que se detuvieran un momento. «Pongámonos de acuerdo», dijo el inspector al bajar, acercándose a la ventana de Javier. «El rancho debe estar a menos de 2 kilómetros. Iremos despacio para no alertar a nadie. Si vemos algo raro, llamamos de inmediato al otro grupo». Miguel se asomó por la ventanilla, agradeciendo ese breve alto para recobrar el aliento. Pensaba en Centella sin parar, imaginándolo asustado, exhausto, quizás herido. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Por favor, aguanta un poco más», murmuró para sus adentros. Luego asintió a Ramírez, dispuesto a continuar. El avance se reanudó. La niebla parecía espesa como un telón que se apartaba a medida que las camionetas avanzaban. Finalmente llegaron a un portón de alambre oxidado con un candado. Y justo allí, en la tierra, distinguieron surcos de neumáticos relativamente recientes. Además, había marcas que podrían corresponder a cascos de caballo. Miguel sintió un repentino golpeteo en el pecho. Aquello podía significar que Centella había estado ahí o que todavía se encontraba muy cerca. Se bajaron de los vehículos. Ramírez y Javier examinaron el candado mientras Miguel caminaba alrededor del portón, intentando encontrar algún hueco o paso que les permitiera entrar sin hacer demasiado ruido. Vio un pequeño sendero que rodeaba el alambrado hasta unos arbustos frondosos, así que hizo señas para que lo siguieran. Tras bordear el cerco,
Llegaron a un amplio terreno con un viejo granero y un establo improvisado. No se veía movimiento, pero el silencio era casi ensordecedor, como si el lugar contuviera el aliento. De pronto, un hombre surgió desde un costado del granero, con la ropa manchada de polvo y una actitud recelosa. «¿Qué buscan?», inquirió reticente. Miguel avanzó dando un paso firme, pero Ramírez le hizo una seña para mantener la calma. Fue el propio inspector quien se presentó como policía, mostrando la placa y preguntándole si tenía caballos alojados en ese rancho. El hombre se encogió de hombros con nerviosismo. «No, señor, hace rato no tenemos caballos aquí. Solo a veces vienen transportistas con carga, pero nada más». La mirada esquiva del sujeto contrastaba con su discurso casual. Javier, sintiendo la falsedad de sus palabras, se fijó en los alrededores y caminó hacia el granero, con Miguel pisándole los talones. Al rodear la construcción, divisaron un amplio remolque para caballos, bastante grande y con marcas recientes de haber sido usado. Tenía pisadas de herraduras en la rampa de subida y algunas hebras de pelo equino se enredaban en los bordes metálicos. «¡Mira esto!», exclamó Miguel con la voz temblando de rabia y esperanza a la vez. «Este remolque es casi seguro el que han usado para llevar a Centella». Javier asintió con la mandíbula tensa. No le cabía duda de que ahí habían cargado un caballo. «Esto no pinta nada bien, Miguel», murmuró, echando un vistazo al granero con recelo. Mientras tanto, Ramírez, que había estado interrogando al hombre, se acercó al remolque. La expresión grave del inspector decía más que cualquier palabra. A un lado de la caja metálica encontraron restos de paja fresca y huellas que se adentraban en el granero. Entraron para investigar y descubrieron mechones de pelo marrón muy parecido al de Centella, junto a marcas de pisadas claramente recientes. La furia y la preocupación se mezclaron en el rostro de Miguel. Empezó a presionar al ranchero que negaba saber nada, pero ya no le salían las palabras con convicción. En un arranque de desesperación, Miguel se abalanzó. «¡Dinos dónde está mi caballo!». El ranchero retrocedió, con las manos en alto. Sus ojos mostraban miedo, pero también un asomo de resignación. Aún así, sin querer soltar la información, intentó zafarse corriendo. Dio un giro e intentó huir hacia la puerta trasera del establo. Para su mala suerte, se topó de frente con otro agente, que lo inmovilizó con la ayuda de Ramírez. Encerrado en un círculo de miradas hostiles, el hombre finalmente soltó la verdad entre tartamudeos. «Está bien. Sí, hubo un caballo anoche. Era muy valioso. Se lo llevaron en un camión hace solo unas horas, rumbo al norte. Yo solo dejé que usaran el establo. No sé nada más». Miguel sintió una mezcla de alivio y desconsuelo. Al menos tenían una dirección más clara, pero el secuestro seguía avanzando. Centella seguía en movimiento, cada vez más lejos de su alcance. Javier comprobó su reloj y luego miró a Miguel con el ceño fruncido. Faltaban poco más de 24 horas para la carrera, y cada segundo que pasaba reducía las probabilidades de que Centella estuviera en condiciones de competir. Ramírez, por su parte, avisó por radio al resto de las unidades, describiendo la camioneta y el remolque que el ranchero mencionaba. Las autoridades se pusieron en marcha, coordinando puestos de control en carreteras que llevaban al norte. «Vamos a encontrarlo», susurró Javier a un Miguel que mantenía la vista fija en el horizonte. «Tenemos que seguir». La angustia era evidente en el rostro de Miguel, pero sus ojos conservaban un brillo de determinación. El recuerdo de Centella, con su pelaje reluciente y su energía contagiosa, lo empujaba a no ceder un solo instante. Sentía como si un vacío enorme se abriera en su pecho, a la vez que se aferraba a la única esperanza real, la confianza en que su caballo no se rendiría fácilmente y en que ellos lo buscarían hasta en el último rincón de la región. Mientras se preparaban para volver a la carretera, Ramírez se acercó con el walkie en mano. La voz de otro agente surgía distorsionada entre la estática, comunicando que habían visto un camión sospechoso estacionado cerca de un viejo almacén, también camino al norte. El inspector bajó el volumen y miró a Miguel con expresión firme. «Acaban de encontrar el camión. Está afuera de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad». Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Podría ser el mismo vehículo que trasladó al caballo. Miguel levantó la mirada. Una mezcla de alivio y temor se dibujó en sus facciones. ¿Estaría Centella allí o habían vuelto a moverlo?
Aún así, no perdía la esperanza y estaba listo para correr el riesgo. Ramírez colgó el walkie, con el rostro tenso, y soltó la noticia que detonó la adrenalina de todos. Otro de mis hombres vio el camión estacionado a las afueras de un viejo almacén. Miguel cerró los puños y miró a Javier, entre la angustia y la determinación. ¿Podría Centella estar ahí? Miguel, Javier y el inspector Ramírez se dirigieron con urgencia hacia la zona industrial donde, según el último reporte, un camión sospechoso se encontraba estacionado. El sol casi se había ocultado cuando llegaron a una amplia calle desierta, llena de almacenes viejos y paredes marcadas por grafitis. A cierta distancia, se distinguían luces lejanas y el eco de máquinas en funcionamiento, pero frente a ellos solo se alzaba un edificio lúgubre con ventanales rotos. Detuvieron los vehículos en un extremo de la calle, manteniendo las luces apagadas para no alertar a nadie. La tensión se sentía en el ambiente, un silencio extraño, roto apenas por el murmullo del viento que movía los trozos de metal sueltos en la fachada del almacén. Javier miró a Miguel, que apretaba los dientes con ansiedad. Ambos querían lanzarse sin demora a buscar a Centella, pero Ramírez levantó la mano con una señal clara para que esperaran. «Esta vez no seremos imprudentes», advirtió con serenidad, aunque su voz contenía la misma urgencia. «No sabemos cuántos hombres puede haber y si están armados». Miguel tragó saliva y asintió, consciente de que había sido imprudente en ocasiones anteriores. No obstante, la imagen de Centella, quizá atrapado en alguna jaula o sedado por culpa de estos delincuentes, no le daba tregua. Se obligó a respirar hondo. Sabía que necesitaban un plan. Ramírez sacó su linterna, cubriendo parte del haz de luz con la mano para no llamar demasiado la atención. Avanzó hacia la parte trasera del almacén, seguido de cerca por Miguel y Javier. 2 agentes más se desplegaron a los lados del edificio, comunicándose por señas para cubrir posibles salidas. «Lo importante», susurró Javier, «es no perder la calma». Miguel asintió de nuevo, intentando apaciguar el incesante martilleo en su pecho. Cuando alcanzaron la enorme puerta metálica, descubrieron que no estaba cerrada con candado. Parecía ajustada solo con una cadena floja. Ramírez miró a Miguel y Javier con un gesto de advertencia. Con cuidado, corrió la cadena y empujó la puerta. Un chirrido agudo resonó en la oscuridad, poniendo en tensión a todos. Por un momento, contuvieron la respiración, esperando que nadie en el interior lo notara o saliera a enfrentarlos. Al no escuchar ningún ruido que indicara una reacción inmediata, ingresaron. El interior era un espacio amplio, apenas iluminado por la escasa luz que se filtraba por las rendijas del techo. El olor a polvo y aceite rancio se mezclaba con una atmósfera pesada, como si el lugar hubiera sido abandonado a medias. Miguel observó los montones de cajas apiladas al fondo, las cintas de embalaje colgando de los bordes, y notó huellas recientes en el piso de concreto. También percibió rastros de paja aquí y allá, lo que encendió su esperanza. Quizás Centella hubiese estado cerca. «Por allá», susurró Javier, apuntando a un recoveco donde parecía haber un corral improvisado, con unas tablas rotas y algunos sacos de alimento para caballo. El trío caminó con sigilo, esquivando columnas y montículos de cajas. Se acercaron al área señalada, pero solo encontraron unos recipientes vacíos y un bebedero lleno de agua turbia. De repente, unos pasos resonaron en la penumbra, y una voz áspera soltó una carcajada burlona. «Ya era hora de que llegaran los metiches», dijo la voz. Nos preguntábamos cuándo darían con el lugar. Ramírez alzó su linterna y apuntó hacia la derecha. Entre 2 grandes pilas de cajas aparecieron varias figuras que se movían con seguridad. Uno de ellos mostraba un arma, y sus ojos brillaban con malicia. Miguel apretó los puños. Pronto reconoció que estos hombres parecían más preparados que los matones de la cabaña. Se notaba en su postura, en la manera en que sujetaban el arma. Uno de ellos sonrió con cinismo. ¿Buscando algo en particular? La sangre de Miguel hervía, pero trató de controlarse. Dio un paso adelante con la voz temblorosa de rabia. «Mi caballo, un pura sangre que se llevaron hace días. ¿Dónde lo tienen?» Un segundo hombre, que llevaba una gorra negra, soltó otra risa seca. «¿Creen que todavía lo encontrarán aquí? Pobres ilusos. A estas alturas, quizá ya ni se sostenga en pie». La insinuación de que Centella podía estar lastimado o dopado
caló hondo en Miguel, que dio un paso más. Sin embargo, Javier lo tomó del brazo para evitar que se lanzara sin pensar. El inspector Ramírez, apuntando su linterna, se dirigió a los criminales con voz firme, presentándose como policía y exigiendo que tiraran el arma. El tipo que llevaba el arma se limitó a sonreír y murmurar algo a su compañero. «Si son listos, se largarán de aquí», soltó con voz amenazante. «A menos que prefieran salir con los pies por delante». En un instante, uno de los agentes de Ramírez, que había avanzado por otra ruta entre las cajas, se dejó ver apuntándoles con su pistola de reglamento y gritándoles que se rindieran. Siguió un segundo de tenso silencio. Entonces, dos de los hombres se agacharon tras un palé de madera y un fogonazo rompió la penumbra. Un disparo resonó en el interior del almacén, rebotando en las paredes con un eco seco. «¡Cúbranse!», gritó Ramírez, y todos se agacharon. Miguel cayó tras un contenedor con el corazón a punto de estallar. Escuchó que Javier lo llamaba en un susurro, verificando que no estuviera herido. Negó con la cabeza, pero notó que su respiración se había vuelto agitada. Lo único que pensaba era en Centella. Trató de asomarse entre las cajas para ver cuántos agresores había. Distinguió 3 siluetas que corrían hacia el fondo, donde probablemente había una salida trasera. Otro hombre disparó al aire, tal vez para cubrir la huida. Ramírez y su agente comenzaron a moverse en ángulo para rodearlos, pidiendo refuerzos por radio. Mientras tanto, Miguel y Javier avanzaron con cuidado hacia una de las zonas libres de disparos, esperando encontrar alguna señal de Centella, un box, un rastro más claro de heno, algo que indicara que el caballo seguía ahí, pero lo único que hallaron fueron más cajas y bidones polvorientos. En uno de los rincones, una puerta metálica daba paso a lo que parecía ser una oficina improvisada. Con la adrenalina aún en aumento, Miguel tomó la perilla de aquella puerta. La encontró sin llave, la abrió con cuidado, y al alumbrar con su teléfono, divisó un escritorio lleno de papeles revueltos. Un par de sillas volcadas completaban la escena. Sobre la mesa, un par de jeringuillas y frascos con etiquetas de sustancias veterinarias causaron un escalofrío en Miguel. Se acercó y leyó algunas de las etiquetas. Eran sedantes e inhibidores que se utilizaban a veces para mantener a los caballos tranquilos durante largos transportes. Sin embargo, también podían servir para dañar su rendimiento si se usaban en exceso. En ese instante, Javier entró al cuarto y quedó sorprendido por la misma escena. «Dios mío», murmuró. «Esto confirma que planean dopar a Centella o a otros caballos para manipular las carreras». Miguel sintió una furia sorda. Se preguntó hasta dónde llegarían estos delincuentes con tal de ganar dinero. Pensó en Centella, un animal noble y lleno de vida, expuesto a esas prácticas crueles. Apoyó una mano en el escritorio para calmar su temblor. Fuera de la oficina, los gritos se intensificaron un instante y se escucharon pasos corriendo. Varias cajas cayeron con estrépito. Ramírez lanzó una orden. «No dejen que se escapen». Pero los hombres, en clara ventaja numérica, lograron llegar a una compuerta lateral. Miguel y Javier salieron de la oficina en el momento en que los veían huir. Uno de los criminales se detuvo y disparó contra el suelo para frenar a los agentes. Un olor a pólvora se dispersó en el aire. Con las armas apuntando, nadie pudo acercarse lo suficiente para atraparlos. En pocos segundos, el silencio regresó, roto solo por el jadeo de quienes se habían involucrado en el tiroteo. Ramírez, con el ceño fruncido, mandó a su agente a que pidiera refuerzos y revisara el exterior. Miguel y Javier intercambiaron miradas de frustración. Centella no estaba allí y ya no había nadie a quien interrogar para obtener respuestas inmediatas. «Busquen indicios de a dónde llevaron al caballo», ordenó Ramírez, revisando entre las cajas. Mientras la adrenalina se disipaba, Miguel echó un vistazo a su alrededor. Vio algunos sacos con etiquetas de alimento equino, más jeringas tiradas en el piso y pedazos de papel arrugados. Revolvió uno a uno, con la esperanza de que algo mencionara a Centella. De pronto, escuchó a Javier llamarlo. «¡Ven, rápido! Aquí hay algo que debes ver». Miguel corrió hasta donde estaba Javier, que sostenía un papel arrugado. Se trataba de una lista de aditivos, compuestos de nombres complicados y anotaciones al costado. Dosis, control, fecha exacta de la carrera. Leyó con la respiración contenida, comprendiendo que quienes habían ideado ese plan pretendían manipular los resultados de la carrera drogando al caballo principal
o forzándolo a llegar debilitado. Mientras intentaban procesar ese hallazgo, notaron en la pared, sobre un tablón de corcho medio suelto, varias fotografías fijadas con chinchetas. Una mostraba a un hombre vestido con ropa elegante, posando en lo que parecía ser el hipódromo local. Otro era un recorte de periódico que anunciaba a uno de los rivales más fuertes en la competencia. Miguel sintió la sangre hervir ante la posibilidad de que un entrenador rival estuviera implicado. «No es casualidad que tantas piezas apunten a la misma conclusión», dijo Javier con un hilo de voz. «Quieren sabotearnos». Ramírez, que había estado revisando por su cuenta, se les unió con gesto sombrío. «Nos enfrentamos a algo grande. Aún no sabemos si Centella sigue en la ciudad o si lo han sacado, pero está claro que planean utilizarlo, doparlo o evitar que corra. Tienen una red de contactos». Miguel juntó valor para preguntar: «Inspector, ¿qué hacemos ahora? Si estos tipos se han escapado, quizá estén preparando otro lugar». Ramírez asintió con firmeza. «Haremos un rastreo más amplio. También pediremos vigilancia especial en el hipódromo y en los alrededores de la ciudad. Tarde o temprano, tienen que mostrar la cara. La carrera está muy cerca». Unos pasos resonaron por la parte delantera del almacén. Era uno de los agentes que, con el rostro cubierto de sudor, traía un pedazo de papel extra arrugado. «Encontré esto tirado entre unas cajas», anunció. «Tiene el nombre de Centella y la fecha exacta de la carrera. Menciona algo de saboteo o dopaje». Miguel sintió que el pecho se le oprimía. Observó el papel con furia e impotencia a la vez. Tenía que rescatar a su caballo antes de que ese plan se concretara. Una llama de determinación prendió en su mirada y volteó a ver a Javier y a Ramírez con el ceño fruncido. «No descansaré hasta encontrar a Centella». Uno de los agentes de Ramírez se acercó con el papel encontrado entre los escombros. En él figuraba el nombre de Centella junto a la fecha de la carrera y la clara intención de sabotear al caballo. Los ojos de Miguel ardieron de determinación. Debían hallar a Centella antes de que lo dañaran irreversiblemente. El escándalo generado por los hallazgos en el almacén había comenzado a propagarse con rapidez en el circuito hípico. Tanto la prensa local como los aficionados a las carreras hablaban en susurros de un complot para arruinar la competencia más importante de la temporada. Sin embargo, los rumores eran confusos. Algunos decían que se trataba de un secuestro con fines de extorsión. Otros hablaban de una mafia de apuestas ilegales, y unos pocos alegaban que todo era un simple malentendido. Miguel, por su parte, sabía muy bien que no se trataba de ningún error. Centella seguía desaparecido, y cada día que pasaba, la gran carrera se acercaba peligrosamente. Miguel y Javier habían pasado la noche en vela, revisando los documentos recuperados y compartiendo información con el inspector Ramírez. Descubrieron que muchos de los sospechosos eran figuras ajenas al hipódromo, pero cada vez más señales apuntaban a alguien dentro del mundo de las carreras. Ese pequeño e intenso universo, al que ambos habían dedicado su vida, estaba enrarecido por el dinero y la ambición. Les resultaba doloroso imaginar que alguien de su entorno fuera capaz de orquestar algo tan despreciable. A la mañana siguiente, Miguel decidió encarar directamente a un entrenador rival muy reconocido, alguien que, según los papeles hallados, mantenía estrechos contactos con inversores dudosos. Era un hombre llamado Adalberto, que casi siempre aparecía en las fotos con un semblante orgulloso, rodeado de caballos de gran linaje. Miguel y Javier se dirigieron al sector privado del hipódromo, donde Adalberto tenía sus establos. En el trayecto, notaron que un sedán oscuro parecía seguirlos a cierta distancia. Javier hizo varios giros para comprobar si se trataba de simple coincidencia, pero el vehículo persistió tras ellos un buen rato. Miguel propuso detenerse para confrontar a quien fuera que los seguía, pero Javier aconsejó prudencia. No querían sufrir otra emboscada como la de la cabaña. Finalmente, el auto redujo la velocidad y se perdió entre las calles. Fue un episodio breve, pero la inquietud quedó latente. Al llegar al hipódromo, el clima era tenso. Adalberto los recibió con una mueca impaciente, como si tuviera cosas más importantes que hacer. «Estoy ocupado», dijo con desdén. «¿Para qué me necesitan?» Miguel lo miró a los ojos, recordando la vez que vio a ese entrenador fanfarronear sobre sus ejemplares. Con voz firme, le exigió información sobre los secuestros y amenazas que se cernían sobre la próxima carrera.
El hombre arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. No sé de qué hablan. Mis caballos están en perfectas condiciones, y no sé nada de su centella. Quizá deberían cuidar mejor a sus animales en lugar de acusar a otros. La burla en el tono de Adalberto encendió la rabia de Miguel. Javier intervino antes de que la tensión escalara. Aparecen tus fotos en algunos papeles que encontramos, y hay referencias a entrenadores con fuertes vínculos con la mafia de apuestas. El hombre torció el gesto y se irguió, ofendido. Eso es absurdo. Tengo muchos patrocinadores. No soy responsable de lo que hagan ellos con su dinero. Además, ¿qué pruebas tienen? Miguel apretó los puños. La actitud altiva de Adalberto lo exasperaba. Sin embargo, se contuvo. Sabía que sin pruebas contundentes no tenía sentido confrontarlo más allá de ese punto. Pruebas es lo que estamos reuniendo, respondió con un deje de desafío. Y si no tienes nada que ver con todo esto, no deberías preocuparte. Adalberto se volteó con un ademán de fastidio y se retiró, dejando a Miguel y Javier de pie junto a los establos. Sentían la mirada recelosa de algunos mozos y jinetes que pasaban por allí. Sin duda, la tensión se había propagado. Todos hablaban en voz baja, temerosos de que la investigación policial los salpicara. Casi al salir del hipódromo, un joven mozo, delgado y con gorra, les hizo un gesto para que se acercaran a un costado. Parecía muy nervioso, mirando a todos lados antes de hablar en voz baja. Sé que están buscando a ese caballo. Centella, ¿no? Los ojos de Miguel se encendieron. Sí, es mi caballo. ¿Sabes algo? El muchacho tragó saliva. He oído conversaciones raras en los establos de don Adalberto. No sé si él está metido o si solo son tipos que pasan por ahí, pero hablan de un gran negocio con un caballo secuestrado. Mencionan que pronto lo van a usar para obtener una ventaja en la carrera. Javier enarcó las cejas. ¿Ventaja? ¿Cómo? El mozo bajó la voz aún más. Nadie me cuenta nada directo, pero escuché algo sobre dopar al caballo para que no rinda al 100%, y así ganen otros jinetes con altas apuestas. Pero eso no es todo. Pareciera que hay gente importante detrás. Les han ofrecido dinero a algunos empleados para mantener la boca cerrada. Miguel sintió un escalofrío de indignación. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó con cautela. El chico se quitó la gorra con torpeza. No quiero que arruinen esta carrera, ni que lastimen a tu caballo. Crecí viendo a Centella competir. Es un animal noble y no merece esto. La sinceridad del mozo conmovió a Miguel, que le dio las gracias con un apretón de manos. Tenía la piel áspera y los ojos encendidos por el miedo. Les confesó que no podía decir más sin arriesgar su propio empleo o algo peor, pero que siguieran atentos a la gente poderosa, la que movía los hilos sin importar las consecuencias. Tras aquella confesión, Miguel y Javier se dirigieron al estacionamiento. Una vez en la camioneta, revisaron la información que tenían. Sentían que el cerco se estrechaba en torno a ciertos personajes influyentes, pero también comprendían que cada segundo perdido era un paso más lejos de Centella. En el transcurso del día, Miguel recibió llamadas extrañas. Algunas eran silencios en los que solo escuchaba una respiración pesada al otro lado de la línea, como un recordatorio de que alguien los vigilaba. Javier, al ver la inquietud en el rostro de su amigo, decidió tomar precauciones adicionales. Sugiero que vayamos con más cuidado. Ya nos han seguido antes en ese sedán. No sabemos hasta dónde pueden llegar. A pesar de la desconfianza que sentían, siguieron compartiendo información con Ramírez. El inspector también se veía afectado por la presión externa. Alguien con poder estaba intentando entorpecer la investigación, quizá con maniobras políticas o contactos en la misma policía. Eso se notaba en la forma en que algunos superiores de Ramírez lo urgían a no exagerar la situación. Es evidente que hay gente poderosa detrás, repetía Ramírez con un dejo de impotencia. Pero mientras tenga placa, no voy a parar. Ante la inminencia de la gran carrera, Miguel acudió a las oficinas de la organización del evento, intentando postergar la fecha. A su juicio, si Centella no aparecía, la competencia perdería su mayor atractivo, y él necesitaba tiempo. Sin embargo, los promotores se negaron a aplazar la carrera. Todo estaba pactado con grandes patrocinadores y transmisiones en vivo. No podemos permitir que un simple contratiempo retrase un evento de esta magnitud, le explicaron con frialdad. Miguel salió de las oficinas con un gesto amargo
sintiendo la frustración atenazarle la garganta. Para él, no era un simple contratiempo, sino un caso criminal de grandes dimensiones. Javier, que lo esperaba afuera, le dio una palmada en el hombro, intentando ofrecer un consuelo escaso. «Mira, entiendo la rabia que sientes, pero no podemos desperdiciar más tiempo con esta gente. Tenemos que enfocarnos en encontrar a Centella». El atardecer trajo un sabor amargo. Por un lado, habían confirmado las sospechas de que alguien de alto nivel invertía fuerte para amañar la carrera. Por otro, el rastro de Centella seguía difuminándose entre rumores y pistas incompletas. Para colmo, no dejaban de ver movimientos sospechosos en los alrededores. Aunque no podían afirmar con certeza que seguían bajo vigilancia directa, la atmósfera los mantenía en vilo constante. A altas horas de la noche, Miguel decidió descansar solo un par de horas para luego retomar la búsqueda con Javier. Sabía que la fatiga podía jugarle una mala pasada, pero no disponía de mucho tiempo. Cada fibra de su ser le pedía aguantar, luchar hasta lo imposible. Se recostó con la mente absorta en recuerdos de entrenamientos con Centella, en carreras pasadas donde el caballo resplandecía con su trote majestuoso. «Te voy a encontrar», repetía en su cabeza. «No voy a dejar que te lastimen». Así amaneció un nuevo día, con los primeros rayos delineando las copas de los árboles. Miguel se levantó de un salto, sintiendo un puñado de ansiedad revuelta con determinación. Javier llegó en su camioneta, todavía con la mirada somnolienta pero listo para emprender cualquier camino que los acercara al paradero de Centella. Revisaron mapas, mensajes, llamaron al inspector Ramírez para actualizarle su plan y se aseguraron de contar con sus celulares cargados y la información reunida de la noche anterior. Habían oído sobre un lugar escondido en las colinas, un rancho casi abandonado que en tiempos pasados servía de reposo a caballos de carrera retirados. No tenían certeza de que fuera el siguiente escondite, pero era lo más concreto que habían logrado deducir a partir de comentarios sueltos y llamadas anónimas. Si existía una oportunidad de encontrar una pista, por pequeña que fuera, iban a aprovecharla. Sin más demora, recogieron algo de comida liviana, agua y algunas herramientas básicas para el auto. Sentían que ese día podía ser decisivo. La gran carrera estaba a un paso, y cada minuto ganado era crucial. Mientras cargaban la camioneta, Miguel inspiró hondo, observando el horizonte. Un aire frío acarició su rostro, recordándole la serenidad de las mañanas cuando entrenaba a Centella en la pista. Juró para sí mismo que recuperaría a su caballo costara lo que costara. Al amanecer, Miguel y Javier suben al coche. Los faros del coche iluminan una carretera desierta que se adentra en las colinas. Miguel agarra el volante con determinación. Encontraremos a Centella, hoy mismo. Las primeras luces del día apenas daban forma a los contornos de las colinas cuando Miguel, Javier y el inspector Ramírez llegaron a las cercanías de aquel rancho viejo y solitario. La carretera de tierra serpenteaba entre matorrales y maleza, mientras una niebla espesa se aferraba al suelo, dándole a la escena un aire casi fantasmal. A pesar de la hora temprana, la tensión les pesaba en la espalda como una carga constante. Habían seguido pistas y rumores para dar con aquel lugar, convencidos de que allí podría encontrarse Centella o, al menos, algún indicio de su paradero. Se detuvieron a la sombra de unos árboles raquíticos, donde Ramírez ordenó a 2 agentes que avanzaran por los flancos para cubrir posibles salidas. Miguel y Javier salieron del auto con cautela, aguzando la vista para escrutar cada detalle de la propiedad. El rancho se erguía a unos 50 metros, con las paredes deslucidas y algunas tablas sueltas en la fachada. Cerca de la entrada, la cerca de madera estaba medio derribada, mostrando huellas de pisadas y señales de haber sido forzada hace no mucho tiempo. «Mira eso», musitó Javier, señalando un montón de estiércol fresco esparcido cerca del portón. «Esa paja no parece llevar mucho tiempo ahí». Miguel se aproximó, con el corazón latiéndole con fuerza. Se agachó para mirar las marcas en el suelo. Aunque difusas, parecía haber huellas que bien podrían ser de caballo. «Ramírez, venga», llamó conteniendo la impaciencia. «Aquí hay rastros recientes. Podría ser Centella». El inspector se unió a ellos, revisando el suelo con detenimiento. Finalmente, asintió con el ceño fruncido. «No quiero emocionarme antes de tiempo, pero sí,
Esto es muy reciente. Entraremos con precaución. Avanzaron en fila, pegados a la estructura de la cerca, manteniéndose en silencio. Un viento suave agitaba las ramas de un árbol muerto cercano, produciendo un lamento seco que ponía la piel de gallina. Apenas dieron unos pasos más, escucharon un estruendo metálico, como si alguien corriera una puerta o un portón. Se quedaron quietos, intercambiando miradas de alerta. El inspector alzó un dedo, pidiéndoles que se acercaran con sigilo. Superaron un breve corredor hecho de tablas, hasta llegar al claro principal. Allí se divisaba una casucha y un cobertizo de techo oxidado. Al costado había un corral improvisado con vigas semicaídas. De pronto, un perro enorme surgió entre la maleza, ladrando con fiereza. Sus ojos refulgían, y se notaba su musculatura tensa, listo para atacar. «Cuidado», advirtió Javier poniéndose delante de Miguel. El perro se abalanzó, enseñando los dientes. Ramírez alzó su arma, pero no quería dispararle. Aún así, el perro se mostraba amenazante, sin intenciones de retroceder. Los ladridos retumbaron, rompiendo el silencio del rancho. «Tranquilo», dijo el inspector en voz firme, dando un paso calculado hacia un lado, intentando distraer al animal. «Tranquilo». Mientras tanto, Miguel y Javier se movieron con lentitud, girando alrededor del perro, buscando una forma de entrar sin que el animal los embistiera. Parecía claro que la bestia estaba entrenada para atacar intrusos. De pronto, algo sonó en el interior del cobertizo, como si alguien encendiera una alarma. Un pitido agudo perforó el aire. Miguel entendió que su presencia había sido descubierta. El perro se agitó aún más, ladrando con furia, pero, en ese instante, uno de los agentes que había rodeado el lugar intervino, lanzando un pedazo de carne envuelto en un trapo para distraer al animal. Eso le dio a Miguel, Javier y Ramírez un instante de ventaja. A paso veloz, corrieron hasta la parte trasera de la casucha, donde encontraron una puerta entornada que llevaba a un cuarto oscuro. El pitido de la alarma seguía sonando, intermitente y estridente. Entraron en la casucha, topándose con un espacio que olía a humedad y a orina de caballo. Al fondo, distinguieron la silueta de un establo improvisado. Había señales de que un caballo se había mantenido allí no hacía mucho. El heno seguía esparcido, y un bebedero mostraba agua aún clara. Miguel se inclinó, palpando el heno con desasosiego. No halló nada que indicara una pelea o desesperación, pero tampoco vio a Centella. Sintió un nudo en la garganta. Era como si hubiera llegado demasiado tarde otra vez. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», gritó Ramírez, apuntando con su linterna a cada rincón. No obtuvo respuesta, solo el eco de su voz y el ruido de la alarma que continuaba taladrándoles los oídos. De repente, un tronido seco se oyó fuera, seguido de un ruido de motor que se encendía. «¡Van a escapar!», exclamó Javier, corriendo hacia la puerta. Miguel y Ramírez fueron tras él. Al salir, alcanzaron a ver una camioneta vieja que se alejaba levantando polvo y piedras por un camino lateral. Dos figuras en la cabina voltearon un instante, como para cerciorarse de que nadie los seguía muy de cerca. Miguel sintió un ardor de frustración. «¡Javier, al auto!», gritó dispuesto a iniciar una persecución. Sin embargo, justo cuando empezaban a correr, vieron a uno de los agentes forcejeando con un hombre en el suelo cerca del corral. El perro ya no aparecía en escena, seguramente entretenido con el trapo que le habían arrojado. El sujeto, un hombre de rostro sucio y barba rala, parecía herido, llevándose la mano a un costado. Aún así, se resistía mientras el agente intentaba someterlo. «¡Detente!», exigió Ramírez, apuntando con su arma al detenido. El hombre se encogió, soltando un quejido de dolor. Miguel se inclinó para revisar la herida, notando sangre que manchaba la camisa. Quería respuestas, pero también comprendía que, si ese tipo había estado involucrado en el secuestro de Centella, quizás supiera algo crucial. «¿Dónde está el caballo?», preguntó Miguel con voz baja pero cargada de ira. El hombre alzó la vista, con la respiración entrecortada. Se notaba su desconcierto y un rastro de miedo. Tartamudeó unas palabras que nadie entendió muy bien. Ramírez se agachó y con un tono más autoritario repitió la pregunta. Entretanto, Javier miró ansioso hacia el camino por donde la camioneta había huido, preguntándose si debían dejar a este sujeto con los agentes
y perseguir a los que escaparon, pero el inspector señaló que por el momento era mejor asegurar el área y obtener información. Con el temblor en la voz, el hombre herido confesó que allí habían retenido a un pura sangre que valía una fortuna, pero que no lo tenían desde la noche anterior. Al parecer, se habían marchado con el caballo para terminar un encargo en otro sitio. Miguel sintió una punzada de angustia y coraje, temiendo que fuera demasiado tarde. ¿Lo doparon?, preguntó Javier, recordando las jeringas y frascos hallados en el almacén. El sujeto hizo una mueca, como si no quisiera responder. «No, balbuceó. «Yo solo vigilo. Pero mencionaron algo de un cañón, un lugar apartado donde dejarían todo listo». Ramírez presionó con más firmeza, sacando una libreta para anotar lo que decía. El herido se retorcía con gestos de dolor. «Necesito un médico», gimió. El inspector señaló a uno de sus agentes para que lo atendiera y llamara a una ambulancia. Miguel, sin soltar del todo la rabia acumulada, insistió. «¿Centella está en ese cañón? ¿Van a hacerle daño?». El hombre lo miró de reojo con sudor empapándole la frente y respiraciones cortas. Ya no sé más, en serio». Aún así, esas pocas palabras eran suficientes para encender la alarma en el corazón de Miguel. Si lo habían llevado a un cañón y hablaban de dejarlo listo, quizá implicaba un último paso en la cadena de dopaje o de manipulación. Sintió los puños temblar de impotencia, deseando haber llegado antes. Javier lo observó en silencio, comprendiendo su frustración. Ramírez, mientras tanto, revisó el lugar con calma. En un pequeño gabinete encontraron jeringuillas y frascos de sustancias para caballos, confirmando los temores de que estaban dopando o alterando al animal. «Ahora entendemos mejor por qué están moviendo a Centella de un sitio a otro», comentó el inspector. «Quieren evitar que lo rastreemos y, al mismo tiempo, asegurarse de que no llegue en condiciones de correr». Miguel maldijo por lo bajo, recordando cuán poco tiempo faltaba para la gran carrera. Sabía que Centella era fuerte, pero cualquier droga o sedante en exceso podría arruinar sus posibilidades de competir e incluso poner en riesgo su salud. Vio a Javier, que con los labios apretados asintió con determinación. «No podemos rendirnos. Aún queda tiempo», dijo Javier, intentando conservar la esperanza. Se acercaron de nuevo al hombre herido, que ahora respiraba con dificultad. Aunque se resistía a hablar, parecía demasiado débil para sostener más mentiras. «Ya tienen todo planeado», alcanzó a decir entre suspiros. «Gente influyente, apuestas. Nadie los podrá detener». Miguel negó con la cabeza, recordando cuántas veces había escuchado eso de los poderosos. Pero esta vez no se dejaría amedrentar. Ramírez avisó que pediría refuerzos para patrullar la zona y emprender la búsqueda en el cañón que el hombre había mencionado. Sin embargo, temían que esa información fuera ya un paso rezagado, dado que el rancho parecía haberse usado solo como punto de paso. «¿Crees que están ya en el cañón o se han movido más lejos?», preguntó Javier. Ramírez apretó los labios. «No podemos estar seguros, pero iremos tras ellos». Mientras uno de los agentes tomaba la declaración del detenido, Miguel se quedó de pie, mirando la escena donde probablemente Centella había permanecido encerrado. Un sabor amargo le quemaba la garganta, pero en su interior volvió a encenderse la chispa de la determinación. No importaba cuántos obstáculos se interpusieran, pensó, iba a encontrar a su caballo. Alzó la mirada hacia Javier y vio reflejada la misma resolución en sus ojos. En ese momento, el sujeto herido lanzó una exhalación ronca, llamando la atención de todos. Se estremeció de dolor y masculló unas palabras que se perdían en su jadeo. Miguel, con el corazón en vilo, se inclinó para escucharlo. Lo que alcanzó a oír le heló la sangre. El hombre herido susurró con la voz ronca. «Se están asegurando de que el caballo no pueda correr». Los ojos de Miguel ardieron con miedo y rabia, decidido a llegar al cañón antes de que sea demasiado tarde. Apenas el calor del mediodía comenzaba a disiparse cuando Miguel y Javier se aventuraron en el camino que llevaba al cañón, acompañados por el inspector Ramírez y un par de agentes. El trayecto serpenteaba entre rocas escarpadas y arbustos polvorientos. De vez en cuando, los faros de los vehículos reflejaban la luz del sol poniente en la superficie pedregosa.
Cada kilómetro que avanzaban sentían más cerca la posibilidad de rescatar a Centella, pero también temían qué podrían encontrar al final de esa ruta. La carretera, poco transitada y llena de baches, obligaba a una conducción lenta. El silencio dentro de la camioneta de Javier era pesado. Miguel revisaba una y otra vez los últimos mensajes que habían conseguido, repasaba mentalmente cada pista, cada rumor. Todo apuntaba a que en algún rincón de ese cañón un grupo de secuestradores mantenía al caballo. Y según lo que habían descubierto, alguien de su confianza facilitaba la información a los delincuentes, poniéndolos siempre un paso por delante. Tras más de una hora de camino, las rocas dieron paso a una zona más abierta. Por la ventana, Miguel divisó a lo lejos una entrada rocosa que parecía proteger un espacio amplio y plano. Al aproximarse con precaución, notaron el color gris de un portón metálico apoyado en la ladera. Una cerca improvisada rodeaba parte del terreno, con grandes secciones de alambre y madera maltrecha. Javier bajó la velocidad mientras Ramírez, desde el auto posterior, usaba los prismáticos para escrutar el lugar. De pronto, Miguel entrecerró los ojos y se llevó la mano a la boca, sorprendido. Cerca de la entrada, reconoció una silueta. Se trataba de uno de los mozos que trabajaban en su propio establo, un muchacho llamado Reinaldo, al que siempre había visto como alguien leal y amable. Jamás habría imaginado encontrarlo allí. El corazón le dio un vuelco al asumir lo peor. Aquel joven, aparentemente inofensivo, podía ser el traidor. «Es Reinaldo», murmuró con incredulidad. Javier miró en la misma dirección. «No puede ser. ¿Qué hace aquí?» Ramírez frunció el ceño y movió una mano, pidiendo discreción. Apagaron los motores a una distancia prudente y descendieron con cuidado. El inspector ordenó a 2 agentes que rodearan el lugar para bloquear una posible vía de escape. Miguel, Javier y Ramírez se acercaron entre los matorrales. El viento levantaba ráfagas de polvo que irritaban los ojos. Se detuvieron detrás de unas rocas y observaron la escena. Reinaldo hablaba con un hombre corpulento, mientras señalaba en dirección a un corral improvisado. Desde esa distancia no se veía a Centella, pero sí alcanzaban a distinguir un par de caballos que parecían nerviosos, relinchando suave. Tal vez uno de ellos era el suyo, o tal vez no. Miguel apretó los puños, recordando tantas ocasiones en las que Reinaldo le había ayudado a cepillar a Centella, a alimentarlo, a prepararlo antes de un entrenamiento. Se sentía traicionado y furioso. «Lo voy a encarar», susurró con la voz temblorosa. «Espera», contestó Javier, aunque notaba en los ojos de Miguel que era imposible contenerlo por mucho tiempo. Ramírez asintió con semblante serio. «Si ese tipo colabora con los secuestradores, debe saber dónde está Centella. Tengan cuidado». Los 3 salieron de su escondite con paso decidido, avanzando hacia la cerca. Reinaldo se sobresaltó al verlos. Soltó un respingo y retrocedió un par de pasos. El hombre corpulento que lo acompañaba se giró en posición de defensa, como si esperara un enfrentamiento. Miguel alzó la voz, llena de rabia. «¿Qué hace uno de mis propios mozos aquí? Responde». Reinaldo tragó saliva, visiblemente nervioso. Arqueó las cejas, intentando fingir que no entendía. «No sé de qué hablas, Miguel. Solo estoy...» «¡Basta!», interrumpió Javier levantando la mano. «Nos han dado muchas vueltas. ¿Eres tú quien ha estado pasando información de la cuadra? ¿Eres tú el que nos ha vendido?» El silencio de Reinaldo habló por sí mismo. Apartó la mirada y tragó en seco. Ramírez, advirtiendo la tensión, dio un paso al frente con la mano cerca de su arma. El hombre corpulento se acercó amenazante, desabotonando ligeramente su chaqueta, donde se adivinaba el bulto de un arma. «Más vale que no se metan», gruñó. «Esto no es asunto de policías ni de propietarios sentimentales». Miguel apretó aún más los puños. Sentía el impulso de lanzarse, pero Javier volvió a retenerlo, recordándole la experiencia vivida en el almacén. Sin embargo, Reinaldo intervino con un gesto rabioso hacia el hombre corpulento. «Cállate, tú no te metas, yo me encargo». El hombre se quedó inmóvil, pero el brillo en sus ojos indicaba que no dudaría en usar la fuerza. Ramírez ladeó la cabeza, atento a cualquier movimiento. «¿Te encargas de qué?», exigió saber Miguel. «¿Por qué le haces esto a Centella?». Reinaldo soltó una carcajada amarga. «¿Sabes cuánto tiempo llevo a tu lado? Cuidando ese caballo que para ti lo es todo.
mientras yo apenas gano lo suficiente para pagar mi alquiler. No es personal, pero la oferta de dinero era demasiado buena. ¿Quién te lo ofreció?, insistió Javier. Reinaldo se encogió de hombros. Hay grupos de apuestas ilegales que pagan muy bien a quien pueda asegurar que el caballo favorito no gane. Solo tenía que pasar información de tus horarios, de la rutina, de cuándo Centella estaba más vulnerable. Aquellas palabras golpearon a Miguel como un mazo. Sentía un amargo nudo en la garganta. Te di mi confianza, murmuró. ¿Sabes cuánto significa ese caballo para mí? Y yo necesitaba dinero, respondió Reinaldo sin miramientos. A ti te sobra pasión y sueños, pero para mí lo importante era salir de deudas. Lo demás me da igual. El hombre corpulento chasqueó la lengua, impaciente. Basta de charla. Los jefes se enteraron de que venían y no hay tiempo de discusiones. Vamos a arreglar esto rápido. Sin previo aviso, sacó un arma y apuntó directamente hacia Miguel, obligándolo a levantar las manos. Javier y Ramírez hicieron lo mismo, tensos, mirando de reojo. Sin embargo, no contaban con que los agentes que habían rodeado el lugar aparecieran en ese momento, apuntándoles desde otro ángulo. El corpulento se puso pálido, y Reinaldo dio un respingo. En el desconcierto, Miguel aprovechó para lanzarse contra Reinaldo, apartándolo de la zona de fuego. Javier se movió con rapidez hacia el otro lado. Se produjo un forcejeo breve pero intenso. El corpulento disparó un tiro al aire para intimidar, lo que provocó un estruendo que rebotó en las rocas del cañón. Ramírez ordenó a gritos que soltara el arma. El hombre dudó un segundo, pero al verse superado, acabó tirándola al suelo con una maldición. Mientras tanto, Miguel y Reinaldo rodaron por el suelo entre la tierra suelta y las piedras. Reinaldo lanzaba golpes desesperados, pero Miguel, impulsado por la furia y la decepción, consiguió zafarse con un movimiento brusco. Al final, Javier logró sujetar a Reinaldo desde atrás, aunque se hizo un corte en el antebrazo con un alambre suelto. «Habla, di dónde está Centella», gritó con un tono que mezclaba rabia y súplica. Con el rostro enrojecido y el aliento entrecortado, Reinaldo terminó por soltarlo todo. Señaló con la barbilla un corral más allá de la entrada, tras una curva de la roca. Explicó que los secuestradores, al oír que Miguel y la policía se acercaban, habían intentado mover el caballo de nuevo, pero no les dio tiempo de llevárselo lejos. «Está sedado», soltó con una media sonrisa torcida, como si quisiera lastimar a Miguel con esa información. «Lo han pinchado con algo más fuerte, para que no pueda ni mantenerse de pie en la carrera, o en ninguna otra». La noticia desencadenó una chispa de pánico en el corazón de Miguel. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia donde Reinaldo había señalado, atravesando la polvareda y esquivando cajas tiradas que evidenciaban la presencia reciente de criminales. Ramírez y un agente lo siguieron de cerca, armas en mano, asegurándose de que no hubiera más hombres armados en la zona. Al doblar la curva entre las rocas, vieron un pequeño corral improvisado, vigas de madera, cuerdas y lonas viejas colgando. Dentro, descansaba un caballo marrón que levantó la cabeza con un débil relincho. El corazón de Miguel dio un vuelco de reconocimiento. Ese pelaje, esos ojos, esa huella tan familiar. «¡Centella!», gritó corriendo a su encuentro. El caballo temblaba, con las patas apenas sosteniéndolo. Tenía marcas de inyecciones en el cuello y un sudor frío le humedecía el lomo. Con un relincho lastimero, Centella se estremeció al sentir la mano de Miguel rozar su hocico. Era evidente que algo fuerte corría por sus venas, nublándole la fuerza y la conciencia. Miguel acarició al caballo con cuidado, su voz quebrada por la angustia. Aún bajo los efectos del sedante, Centella reconoció a su jinete con un suspiro, moviendo apenas las orejas. Sin embargo, la postura inestable lo traicionó, y sus patas temblaron alarmantemente. «Tranquilo, muchacho. Ya estamos aquí», susurró Miguel. Javier llegó con la mano sangrante y Ramírez se mantuvo vigilante, temiendo que hubiera más cómplices cerca. Uno de los agentes informó por radio que habían detenido al hombre corpulento y a Reinaldo, quienes soltarían más datos sobre los cabecillas. Pero en ese instante, todo eso quedó al margen para Miguel. Su prioridad era Centella. El caballo intentó dar un paso, pero la debilidad lo superó. Sus patas cedieron y se doblaron de manera dramática.
Miguel corrió a sostenerlo del cuello, sintiendo el peso que se desplomaba. El relincho de Centella fue un gemido ahogado y se dejó caer de rodillas, con la cabeza ladeada. «No, no, aguanta», rogó Miguel, arrodillándose para sostenerle el hocico. Las lágrimas brotaron de sus ojos al ver que Centella apenas podía mantenerse consciente. El sedante era potente, y aunque habían llegado hasta él, la pregunta que lo martillaba por dentro era si el caballo resistiría lo suficiente para llegar a la carrera y, sobre todo, si volvería a correr como antes. Centella colapsa sobre sus rodillas, los ojos casi cerrados, claramente bajo el efecto de un sedante potente. Miguel le sostiene la cabeza con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Podrá Centella volver a correr? Mientras Centella permanecía tendido, Miguel no se separaba de él ni un solo instante. Las rodillas le ardían por el polvo y las piedras, pero nada importaba más que su caballo. A su lado, Javier presionaba una toalla improvisada contra el corte de su propio brazo, pero seguía con los ojos fijos en la escena, sintiendo la misma angustia que embargaba a Miguel. El inspector Ramírez hablaba por radio, pidiendo ayuda médica urgente. Habían esperado tanto tiempo para encontrar al campeón, y ahora que al fin lo tenían, lo veían tan débil que el temor a perderlo se hacía insoportable. Tras unos minutos de tenso silencio, se escuchó el ruido de un vehículo que se detenía no muy lejos. Era un todoterreno de la policía, en el que viajaba también una veterinaria local que el inspector había logrado contactar. Se llamaba la doctora Paulina Rojas, una profesional conocida por su trabajo con equinos de competición. Bajó con rapidez y, al ver a Centella, se inclinó de inmediato para evaluarlo. Su semblante era serio, aunque mostraba un toque de ternura al ver al caballo intentando resistir. «Necesito un espacio despejado», indicó, sin perder tiempo. Ramírez y sus hombres se encargaron de mover unas cajas y liberar la zona. Javier, apretando los dientes por el dolor de su brazo, ayudó a Miguel a incorporarse y dejar algo de espacio para que Paulina trabajara. Ella sacó de su maletín una linterna, un estetoscopio y algunas jeringuillas. Colocó con cuidado una mano sobre el cuello de Centella, palpando la vena y buscando signos de frecuencia cardíaca. «Está muy sedado», murmuró con la voz firme. «Han utilizado una sustancia potente, tal vez un relajante muscular mezclado con calmantes. Si abusaron de la dosis, habrá que actuar rápido para contrarrestar los efectos». Miguel cerró los ojos un instante, conteniendo la respiración. Solo oír esas palabras lo llenaba de pavor. Su Centella, que hace poco era un caballo vigoroso y lleno de energía, ahora apenas podía levantar la cabeza. Paulina le administró un antídoto inicial, clavando con delicadeza la aguja e inyectando el líquido en la vena. Luego, con movimientos meticulosos, revisó las pupilas de Centella y le habló con suavidad, como intentando calmarlo. La veterinaria se giró para mirar a Miguel y a Javier. «No es seguro que se recupere por completo y mucho menos que lo haga tan rápido. Dependerá de la resistencia de su organismo y de cuán alta haya sido la dosis. Lo único que podemos hacer ahora es llevarlo a un lugar estable y monitorizarlo». La idea de ver a Centella imposibilitado de correr era un golpe duro para Miguel. Pero más allá de la carrera, lo que en verdad le importaba era la salud de su compañero. Con las manos temblorosas, acarició el lomo sudoroso de Centella. «Haremos lo que sea necesario, solo que viva y no sufra daños irreparables». Paulina preparó su equipo para seguir vigilando signos vitales. Al ver la dedicación y la desesperación reflejada en el rostro de Miguel, sonrió con un matiz de comprensión. «He visto caballos con enorme espíritu. Si él es tan fuerte como dicen, podría sorprendernos». Javier, aún sosteniendo el paño ensangrentado en su brazo, sentía una mezcla de alivio y urgencia. Pensaba en el tiempo. Faltaba muy poco para la gran carrera. Imaginó lo absurdo que resultaba preocuparse por la competencia cuando Centella se debatía entre la sedación y la conciencia. Sin embargo, también sabía que, si el caballo respondía al tratamiento, Miguel no dudaría en darle una oportunidad en la pista. Algo le decía que aquel campeón, si sobrevivía a esta prueba, querría pisar el hipódromo con todas sus fuerzas. Pasó una hora entre tensa espera y maniobras para estabilizar a Centella. Paulina le inyectó fluidos y un medicamento que ayudaba a eliminar los sedantes de su organismo más rápido. Finalmente, la veterinaria levantó la mirada y dijo: «Podemos trasladarlo, pero con muchísimo cuidado.
Lo ideal sería usar un remolque seguro y que alguien vaya monitoreando sus signos durante el camino. ¿Tienen un lugar a donde llevarlo? ¿Algún establo de confianza? Miguel asintió. Podemos llevarlo a nuestras cuadras. Allí tenemos todo lo necesario y podremos vigilarlo día y noche. Ramírez habló con sus agentes para coordinar una ruta segura de regreso al establo sin interrupciones. Tenían que garantizar que no se encontraran de nuevo con cómplices de la banda, sobre todo después de las detenciones que habían hecho. El inspector sacudió la cabeza, recordando que la red de delincuentes era más amplia de lo que pensaron, y todavía había cabos sueltos, pero por ahora, la prioridad era salvaguardar la vida de Centella. Javier fue a buscar un remolque con uno de los agentes. Tardaron un rato en encontrar un transporte apto que no fuera demasiado alto para el caballo sedado. Mientras, Miguel no se apartaba de Centella, observando cada leve movimiento del animal, atento a si mostraba señales de dolor. La doctora Paulina revisó la respiración y el pulso varias veces. Aunque reaccione bien, necesitará reposo. Lleva días sometido a estrés, a inyecciones. Nadie se recupera de eso de la noche a la mañana. Por la tarde, lograron acomodar a Centella en el remolque con la ayuda de varios brazos dispuestos. El caballo, demasiado débil para resistirse, relinchó suavemente cuando sintió el suelo temblar bajo sus cascos al subir la rampa. Miguel se subió con él, sosteniéndolo del cabestro, y Paulina se ubicó en un pequeño asiento lateral para continuar la observación durante el trayecto. El aire era denso de preocupación y esperanza a partes iguales. El camino de regreso fue lento y silencioso. Javier manejaba con precaución, esquivando baches y rocas sueltas para no lastimar más a Centella. A mitad de la ruta, la noche comenzó a caer, tiñendo el cielo de un tono morado profundo. Miguel seguía sentado al lado del animal, susurrándole palabras de ánimo. Cada vez que el caballo abría parcialmente los ojos, parecía querer reconocer el entorno, pero la mirada se le nublaba al instante, como si lo dominara el sopor. En cierto momento, Centella pareció relinchar un poco más fuerte, como si quisiera luchar contra el efecto del medicamento. Miguel sintió un escalofrío de emoción. La doctora lo revisó con cuidado, tanteando su pulso. Es buena señal que intente moverse. Le costará, pero mientras tenga esa chispa, no lo perdemos. Miguel agradeció en silencio esas palabras. Necesitaba creerlas para no hundirse en la desesperación. Faltaba aún un trecho para llegar a las cuadras, y la noche era cada vez más cerrada. En la camioneta de atrás, Ramírez mantenía una conversación breve con los otros agentes, planeando qué pasos seguir para atrapar al resto de la banda y desbaratar el complot de apuestas ilegales. No se les escapaba que alguien con recursos e influencia estaba detrás de todo esto, dispuesto a manipular carreras a cualquier precio. Cuando por fin divisaron el arco de entrada a la propiedad de Miguel, Javier respiró con alivio. Se adentraron hasta la parte trasera, donde estaba el establo principal. Encendieron luces en el patio para trabajar mejor y abrieron con cuidado la puerta del remolque. Algunos mozos se habían enterado de la situación y acudieron, asombrados de ver a Centella tan desmejorado. Un par de trabajadores se cubrían la boca con una mezcla de pena e indignación, reconociendo las crueles intenciones que habían sufrido su antiguo campeón. Con sumo cuidado, Miguel y la doctora Paulina guiaron a Centella hacia un box amplio y limpio. El caballo daba pasos torpes, tambaleándose, pero se resistía a caer. Lo recostaron sobre una gruesa capa de paja y buscaron abrigarlo. Paulina revisó nuevamente los signos vitales, asentando con un leve gesto de aprobación. Está muy débil, pero estable. Lo más importante es que descanse, que se hidrate. Con atención constante, podríamos tener una recuperación. Miguel se dejó caer de rodillas junto al caballo, acariciándole el cuello con infinita ternura. Sentía un nudo en la garganta, pero esta vez no solo de tristeza, sino de un atisbo de esperanza. Recordó tantos años de entrenamientos, carreras ganadas con un brío que dejaba boquiabiertos a todos. En su interior, sabía que si Centella pudiera hablar, le diría que aún no era momento de rendirse. «Descansa, amigo. Ya estás en casa», susurró, apoyando la frente sobre la crin. Javier, con el brazo vendado, puso una mano en el hombro de Miguel. «Lo has traído de vuelta. Con un poco de suerte,
Veremos a ese campeón correr otra vez. La doctora Paulina se levantó para lavar sus manos y preparar algunas dosis adicionales de suero, dejando a Miguel y Javier un momento a solas con Centella. La noche era silenciosa fuera del establo, como si el mundo hubiera contenido la respiración para permitir que el caballo enfermo encontrara consuelo. Mientras regresan a las caballerizas, los ojos de Centella se abren brevemente. Mira a Miguel, con un leve destello de reconocimiento en su mirada. Miguel se permite un atisbo de esperanza. El espíritu del campeón sigue ahí. La madrugada encontró a Miguel en vela junto a Centella. El establo, iluminado por un par de lámparas y el pálido resplandor del amanecer, se sentía como un pequeño refugio en medio de la vorágine que amenazaba desde afuera. El sonido rítmico de la respiración del caballo era el único indicador de que el sedante aún corría por su sangre, aunque cada cierto tiempo abría levemente los ojos y agitaba sus orejas, dando esperanza de que su espíritu seguía luchando. Javier, apoyado contra la pared con el brazo vendado, no había querido dejarlo solo en toda la noche. Cerca de las 6 de la mañana, la doctora Paulina regresó para hacer una revisión. Llegó con una expresión más relajada que la noche anterior. Después de revisarle el pulso y la temperatura, se permitió una ligera sonrisa. «Está reaccionando mejor de lo que esperaba», dijo alzando la vista hacia Miguel. «Aún así, no conviene forzarlo demasiado. Podría quedar secuelas». Miguel asintió, sintiendo un nudo de emociones encontradas en el pecho. La alegría de ver a su caballo con signos de recuperación y el temor de que estos fueran insuficientes para correr en la gran carrera. Por un lado, no deseaba exponer a Centella a un esfuerzo excesivo tras semejante trauma. Por otro, el tiempo jugaba en su contra, y la competencia estaba a la vuelta de la esquina. A mediodía, la noticia de que habían encontrado a Centella se había extendido por el hipódromo y la prensa local. Algunos reporteros se presentaron en la entrada del rancho, intentando capturar la historia del caballo secuestrado que regresaba a casa. Miguel, con el semblante serio, pidió discreción y rechazó entrevistas. Sentía que el revuelo mediático podía poner más presión sobre la recuperación de Centella, y su prioridad era la salud del animal. «No quiero cámaras ni preguntas en este momento», dijo a Javier mirando por la ventana cómo algunos periodistas intentaban atisbar algo por entre la cerca. «Solo me importa verlo bien». El inspector Ramírez llegó más tarde, cansado pero satisfecho de haber presentado cargos formales contra varios de los involucrados en la banda de secuestradores. Aún así, admitió que había un pez gordo sin revelar, un patrocinador o inversionista de alto nivel que, según las pruebas, habría financiado parte de la operación para sabotear a Centella. «No puedo darte nombres aún», explicó con tono reservado. «Mis superiores me están metiendo prisa. Quieren resultados antes de la carrera. Pero iremos paso a paso». Miguel, aunque preocupado, entendía que la investigación policial seguía su curso. Se centró en cuidar de su caballo. Cambiaba con frecuencia el agua, consultaba a la doctora Paulina sobre pequeñas dosis de vitaminas y acariciaba a Centella con paciencia para que se sintiera acompañado. Poco a poco, el caballo recobraba algo de energía. A ratos lograba ponerse en pie, aunque sus patas parecían temblar con la memoria reciente de la sedación. Lo que antes era un paso ligero y orgulloso, ahora parecía un esfuerzo doloroso. Pasada la tarde, un ruido de motores y voces en la entrada del establo anunció la llegada de los organizadores del evento, acompañados por un par de veterinarios oficiales. Eran personas influyentes que venían a examinar a Centella y decidir si estaba en condiciones de participar. Miguel los recibió sin disimular su desconfianza. Después de lo ocurrido, sospechaba de cualquier intervención externa. Aún así, los dejó pasar. El veterinario principal, un hombre de aspecto severo, revisó a Centella y sacó muestras de sangre para descartar rastros de sustancias dopantes. «Si tu intención es que corra, necesitamos estar seguros de que está limpio y, sobre todo, de que no se arriesgue su vida», comentó, con un tono más profesional que humano. Miguel, con gesto serio, afirmó que lo entendía. «Nadie más que yo quiere que esté sano. Si me dicen que no puede, lo aceptaré. Pero me gustaría tener la última palabra, junto a mi veterinaria». Mientras tanto, uno de los organizadores, un hombre de traje gris que supervisaba a la distancia, habló con Javier en voz baja. «La carrera es mañana al mediodía. Los patrocinadores no aceptaron reprogramarla.
Si Centella no se presenta, perderemos la atracción principal. Y eso significa mucho dinero en juego. Javier apretó los labios, notando en esas palabras la verdadera preocupación de aquel hombre. No tanto el bienestar del caballo, sino los intereses comerciales y el espectáculo. Contestó con frialdad. Si no puede competir, es asunto de salud, no de negocios. El día transcurrió entre exámenes, rumores y la visita de algunos amigos y mozos que solían admirar a Centella. Todos querían ver con sus propios ojos que seguía con vida. Muchos le daban palmaditas cariñosas en el lomo, intentando infundirle ánimo. El caballo parecía agradecido, pero aún se mostraba débil y con la mirada un poco opaca. Conforme la noche se acercaba, Miguel sintió el peso del cansancio acumulado. Apenas había dormido en días. Sin embargo, no se apartó del establo. Cuando la luna ya estaba alta, un anciano cuidador de caballos que conocía a Miguel desde niño se acercó con paso lento. Hace mucho no veía a alguien luchar tanto por un caballo, dijo, apoyando una mano sobre la puerta del box. Espero que ese animal te lo retribuya con creces. Miguel sonrió cansado. Él ya me ha dado más de lo que podía pedir. Solo quiero que se recupere. Lo demás es secundario. Pero dentro de su corazón, Miguel no podía olvidar la promesa que había hecho a sí mismo, que, si Centella mostraba señales de mejoría suficiente, lo llevaría a la pista. Solo unos meses atrás, había hablado con Javier de la posibilidad de ganar esa carrera con un cierre de temporada épico. Ahora, todos esos planes pendían de un hilo muy fino. A la mañana siguiente, la última antes de la carrera, Miguel despertó de un breve sueño sobre un fardo de paja, sobresaltado por un relincho suave. Al abrir los ojos, vio a Centella moviéndose con más soltura en el box. El caballo había logrado incorporarse sin tanta inestabilidad y parecía reclamar comida con un ligerísimo golpeteo de su casco contra el suelo. Emocionado, Miguel se puso de pie y fue a buscar avena y agua fresca. «Buenos días, amigo», murmuró acariciándole la frente. «¿Estás listo para intentarlo?» Centella soltó un breve bufido, como si comprendiera la pregunta. La doctora Paulina llegó poco después, seguida de cerca por Javier y por el inspector Ramírez, que había pasado a ver la situación antes de partir hacia la estación de policía. Examinaron juntos al caballo, comprobando que se mantenía en pie y que su pulso, si bien todavía algo acelerado, se había estabilizado. Paulina chasqueó la lengua en señal de sorpresa. «Es impresionante. Anoche pensé que tardaría más en recuperarse, pero aquí está», respondiendo con fortaleza. «De todos modos, no tenemos certeza de cómo se desempeñaría en una carrera tan demandante». Miguel inspiró hondo, intentando serenarse. «Lo sé, y no lo forzaré, pero me gustaría sacarlo a caminar un poco, ver cómo se siente». Paulina asintió con cautela. «Está bien, pero despacio». Javier abrió la puerta del box y, con una expresión entre asombro y esperanza, contempló cómo Miguel tomaba el cabestro y guiaba a Centella hacia el exterior. El caballo avanzó unos pasos, tanteando el suelo con sus cascos. Al principio se notaba una ligera rigidez en sus músculos, como si recordara el dolor y la debilidad de los últimos días. Sin embargo, poco después, pareció soltar un suave relincho y respiró hondo el aire de la mañana. «Es como si necesitara sentir de nuevo el sol y la brisa», susurró Javier. Miguel no apartaba la vista de su compañero, preparado para sostenerlo si flaqueaba. Sin embargo, Centella continuó caminando con paso lento pero firme alrededor del corral adyacente, como descubriendo que sus piernas aún podían sostenerlo. «Tranquilo, campeón», murmuró Miguel, sintiendo la emoción inundarle el pecho. «Lo estás haciendo bien». Un murmullo de voces los sobresaltó. Se volvieron y vieron a varios jinetes y entrenadores que habían llegado a observar la escena. Entre ellos estaba un rival de larga data, un jockey de mirada altiva que se acercó con gesto burlón. «¿En serio lo vas a meter a la carrera así?», inquirió con sorna. «Será un espectáculo lamentable verlo quedar último, si es que termina la pista». Miguel no cayó en la provocación. Simplemente lo miró y, con un temple firme, respondió: «Mejor preocúpate por tu propio caballo. El mío tiene un corazón que ni las peores trampas han logrado apagar». Algunos de los presentes hicieron comentarios parecidos, dudando de la capacidad de Centella para correr. Otros, en cambio, guardaban silencio, quizá conmovidos por la imagen de aquel pura sangre que no se rendía.
Mientras tanto, el tiempo avanzaba sin piedad. Faltaban apenas unas horas para la gran carrera. Los organizadores llegaron a verificar si Centella aparecía en la lista de partida o si quedaba descartado. Miguel los ignoró por un momento, concentrado en observar cada respiración de su caballo. Finalmente, decidió. Si Centella no se desplomaba, si mantenía ese leve brillo en los ojos, lo alinearía en la carrera. Lo haría no solo por la ambición de ganar, sino para demostrar que ni las peores maquinaciones podían quebrar el lazo entre ellos. Javier, con el brazo vendado, le dio una palmada de aliento en el hombro. «Sabes que es arriesgado, pero estoy contigo». El hipódromo se llenó en cuestión de horas. El gentío, las gradas, la voz del anunciador que se oía por los parlantes, todo recordaba la importancia de ese momento. Miguel se colocó el uniforme de jinete, a pesar de la tensión que sentía en el estómago. Al llevar a Centella hacia el área de ensillado, notó que el caballo respiraba con fuerza y se mostraba inquieto, pero con una energía que parecía renacer. Los ojos de todos se posaban sobre ellos con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Listo, compañero?», preguntó Miguel, acariciando la crin de Centella. El caballo agitó la cabeza y relinchó con un vigor que recordó a todos el campeón que un día había sido. Al llamar a los jinetes a la pista, Miguel se montó con sumo cuidado, consciente de que el estado de Centella seguía siendo delicado. Sentía los músculos del animal tensarse debajo de la silla, como si una llama interior volviera a encenderse. Era un instante que jamás olvidaría. Verlo, contra todo pronóstico, a pocos metros del starting gate, entre otros caballos que gozaban de la plenitud de sus fuerzas. Mientras se acercaban a la posición que les habían asignado, Miguel escuchó los murmullos de incredulidad. Vio las cámaras enfocándolos, la multitud agitando banderas, los cuchicheos de que quizás se caería a mitad de la pista. Sin embargo, no había marcha atrás. Sintió la presencia de Javier, parado cerca, rezándole con los labios apretados a quien fuera que escuchara, y la mirada vigilante del inspector Ramírez, atento a cualquier intento de sabotaje de último minuto. El sol del mediodía arrancaba destellos dorados del pelaje de Centella, que aunque más delgado y con huellas del sedante en su mirada, erguía la cabeza con orgullo. «Vamos a hacerlo», susurró Miguel, inclinándose sobre la crin del caballo. «Pase lo que pase, lo haremos juntos». Miguel guía a Centella hacia la puerta de partida. Las patas del caballo tiemblan, pero sus orejas se alzan al escuchar el rugir de la multitud. La prueba final comienza en segundos. El estruendo del hipódromo alcanzó su clímax cuando todos los caballos, alineados en sus cajones de salida, aguzaron las orejas al escuchar los gritos de la multitud y el sonido metálico del partidor. Miguel sentía cómo el pulso le martilleaba en las sienes, mientras mantenía una mano firme en las riendas y la otra acariciaba con suavidad el cuello de Centella. El caballo, a pesar de su debilidad reciente, se mostraba inquieto y ansioso, como si su corazón recordara la adrenalina de las grandes competencias. El sol del mediodía arrancaba brillos en el pelaje de todos los competidores. Uno de los favoritos, un magnífico alazán, relinchaba con fuerza al lado de Centella, tratando de intimidar. Miguel no se dejó distraer. Cerró los ojos un segundo y exhaló lentamente, consciente de que, más que un triunfo, aquel momento era la culminación de una lucha por la vida de su caballo. A pocos metros, Javier observaba la escena con el brazo aún vendado, deseándole a su amigo la mejor suerte. El inspector Ramírez, por su parte, se mantenía atento en un rincón de la pista, vigilando con agentes encubiertos para impedir cualquier nuevo intento de sabotaje. Cuando el juez levantó la bandera, se hizo un silencio cargado de expectativa. El resto de los jinetes se acomodaron en los estribos, listos para la señal. Centella, sintiendo la tensión del instante, pateó el suelo con leve temblor. Miguel lo notó y le susurró al oído: «Si en algún momento no puedes más, no te exigiré continuar, pero sé que quieres hacerlo». El estampido de la campana rompió el aire, y los partidores se abrieron simultáneamente. Una explosión de energía sacudió el hipódromo. Caballos y jinetes salieron a toda velocidad, levantando polvo, bajo la ovación de miles de espectadores que vitoreaban con fervor. Miguel sintió el latido acelerado de Centella, y por un instante dudó si el caballo tendría fuerza para mantener el ritmo.
pero Centella respondió impulsando sus cuartos traseros con potencia. No era la salida más rápida de su vida, pero sí una demostración de coraje. Al principio quedaron rezagados. Los primeros metros resultaron difíciles, pues se notaba el efecto residual de las sustancias que habían estado en el organismo de Centella. Sin embargo, Miguel no lo presionó. Se concentró en encontrar una trayectoria limpia y en darle espacio para moverse con libertad. Poco a poco, mientras las pezuñas chocaban contra la pista y el viento les golpeaba el rostro, sintió que Centella recuperaba su cadencia. Era como si, con cada zancada, se fuera despojando del veneno y del miedo acumulado. En la grada, Javier sostuvo la respiración al ver a Centella algo lento al inicio, pero aplaudió con entusiasmo al detectar que el caballo no se quedaba atrás. Entre la multitud había gritos de sorpresa. «¡Ese es Centella! Pensé que ni siquiera correría». Otros exclamaban con incredulidad que el caballo secuestrado no aguantaría. Sin embargo, un grupo numeroso aclamaba cada vez que Centella avanzaba unos metros, admirados por su voluntad de competir. Mientras tanto, los favoritos, liderados por aquel alazán, marcaban un ritmo frenético adelante. La pista era larga y con ligeras curvas que exigían habilidad. Miguel se mantuvo firme, sin apresurar a Centella más de lo debido, temiendo que un sobreesfuerzo lo derrumbara. Aún así, sentía cómo la respiración del caballo se volvía más rítmica y su velocidad incrementaba gradualmente. Varios contrincantes empezaron a ver con asombro cómo el caballo que había estado prácticamente fuera de combate hace apenas unas horas empezaba a rebasarlos uno a uno. A mitad de carrera, el público se puso de pie al percibir que Centella se metía en la pelea real. Miguel inclinó el cuerpo sobre la cruz del animal, reduciendo la resistencia del aire, y le habló con palabras de aliento que se perdían en el estruendo de la multitud. Los músculos de Centella respondieron, y un fuego antiguo pareció encenderse en sus venas. Fue entonces cuando comenzó la verdadera prueba de determinación: aguantar el empuje de los líderes. En la última curva, el alazán seguía en punta, con el cuello estirado y el jinete firme, convencido de su victoria. De pronto, un caballo gris hizo un intento de cerrarle el paso a Centella, arrinconándolo contra el riel interno. Podía ser una maniobra de carrera normal o un acto intencionado de sabotaje. Miguel, con los reflejos de tantos años, tiró un poco de la rienda derecha y logró esquivar el contacto. Su corazón saltó en el pecho, recordando los muchos enemigos ocultos que no querían ver a Centella ganar. Aún así, no se detuvo. La recta final apareció ante ellos como un inmenso pasillo de gritos y euforia. El alazán mantenía una ventaja de 2 cuerpos, pero Centella, con un resoplido intenso, aceleró su tranco. Miguel sintió la potencia en cada músculo y se inclinó más, casi rozando la crin mojada en sudor. «Vamos, amigo, este es tu momento», pensó, con los ojos clavados en la meta. Quienes conocían a Centella afirmaban que, en esa franja decisiva, siempre guardaba un último brío. ¿Lo tendría todavía, tras tanto sufrimiento? Sí. Aquel caballo, que aún arrastraba el dolor del secuestro y los efectos de las drogas, encontró fuerzas en su coraje. Emparejó al alazán en un suspiro, y la gente gritó con un fervor electrizante. El jinete rival volteó la cabeza, incrédulo al ver que Centella estaba hombro a hombro en la última fracción de la pista. Miguel sintió cómo el aire, ya escaso en sus pulmones, se llenaba del aliento de la multitud. Empujó las riendas con suavidad, y Centella, como si escuchara un llamado ancestral, dio un zarpazo final y cruzó la línea justo delante del alazán. El rugido de la tribuna fue ensordecedor. El anunciador, exaltado, gritó el nombre de Centella, confirmándolo como el ganador. Miguel apenas podía creerlo. Retuvo la respiración un instante y soltó un grito de victoria. Se inclinó para abrazar el cuello de su caballo, que respiraba con dificultad, pero con una dignidad aplastante. Allí, en medio de la pista, ambos se tomaron un segundo para asimilar lo que acababa de suceder. Mientras la gente coreaba el nombre de Centella, Javier corrió a su encuentro, ignorando el dolor de su brazo. Lo abrazó, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que no cabía en su rostro. «¡Lo lograron! ¡No puedo creerlo!» «Él lo hizo», corrigió Miguel, palmeando el lomo de Centella. «Es un verdadero campeón».
No muy lejos, el inspector Ramírez aparecía con expresión triunfal. Había logrado que, durante la carrera, sus agentes vigilaran de cerca a los jinetes sospechosos de recibir sobornos. Además, consiguió la detención del pez gordo, que financiaba la operación de sabotaje. Un importante patrocinador que creía que, al dopar y secuestrar a Centella, inflaría las apuestas y se haría inmensamente rico. Esa persona fue esposada ante la vista del público, y algunos lo reconocieron con asombro y rabia. Entre aplausos y celebraciones, Miguel guió a Centella con cuidado hacia el área donde colocan la manta del ganador. El caballo estaba exhausto, empapado en sudor, pero con la cabeza en alto y el corazón lleno de grandeza. El sol bañaba la escena, resaltando cada gota de sudor en su pelaje. Por fin, la ovación de la multitud explotó en un estruendo unánime cuando el presentador anunció oficialmente el triunfo de Centella. De inmediato, varios periodistas, cámaras y micrófonos rodearon a Miguel, ansiosos por la declaración del día. Pero él, con una lágrima rebelde rodándole por la mejilla, no se dejó amedrentar por la multitud de preguntas. Bajó con cuidado de la montura, sintiendo que sus piernas temblaban por la tensión y la euforia. ¿Qué significa esta victoria después de lo que han pasado?, disparó una reportera. ¿Cómo se siente tras rescatar a su caballo y llevarlo a ganar?, agregó otro. Miguel posó una mano firme en el cuello de Centella y miró a las cámaras, luego a los ojos del caballo. Recordó todo el calvario vivido, el secuestro, la persecución, el riesgo de perder a su fiel amigo, y supo que aquella victoria era una prueba de algo más profundo que un simple triunfo en la pista. Ahora mismo, lo único que siento es gratitud, alcanzó a decir alzando un poco la voz sobre el bullicio. Gratitud hacia Centella, que no se rindió aun cuando todo parecía en su contra. La multitud continuó aclamándolos mientras un encargado del hipódromo les acercaba el trofeo. El inspector Ramírez apareció con el semblante relajado, confirmando que los principales responsables de la red de secuestros y apuestas ilegales habían sido capturados. Javier, sumamente orgulloso, se mantenía a un costado, protegiendo el flanco de Centella y agitando una mano a los conocidos que les aplaudían desde lejos. Unos minutos después, lejos de los focos y las entrevistas, Miguel tomó un respiro y se dejó caer de rodillas junto a la cabeza de Centella, que había bajado el hocico con cansancio. El caballo lo miró con sus ojos oscuros y serenos, como agradeciéndole la compañía. Miguel sintió un cosquilleo en el pecho y, con la voz quebrada por la emoción, le susurró aquello que llevaba días ansiando decirle. «Tú eres más que un caballo de carreras, mi amigo. Eres prueba de que ningún obstáculo es mayor que nuestra voluntad de vencer.